Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Una nueva edición de Mentiras Verdaderas en vivo y en directo, noche de jueves, noche de nuestro buen amigo Dr. File. ¿Cómo le va, Dr. File? Eduardo, un gusto estar contigo. Aprovecho de saludarlo también porque sé que su sangre croata celebra el día de hoy. Por supuesto que sí, el triunfo 3-0 sobre Argentina. Enhorabuena. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Eduardo y amigos, así como existe un plan divino, la oscuridad ha desplegado un plan maestro para la perdición de las almas. Todos lo miran, pero pocos pueden verlo. Por eso, hoy nosotros vamos a revelar parte de este plan que le ha costado la vida a grandes hombres y mujeres de todo el mundo. En este plan siniestro confluyen y participan las tres principales industrias del mundo: la farmacéutica, la industria de las armas y la industria de las drogas. Por eso, como decimos cada noche en que nos reunimos, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Se debían a su público, adorados por millones y millones de fanáticos que hubieran dado cualquier cosa tan solo por verlos un segundo. Sus nombres llegaron a lo más alto, pero la fama, la industria, los excesos terminaron por arrebatarles sus lugares en el Salón de las Estrellas, pasando de ser reconocidos por su inigualable carisma a ser recordados por los enigmas y misterios que dejaron sus muertes. La inesperada muerte de la cantante Amy Winehouse, el abatimiento del activista Martin Luther King o el suicidio del reconocido actor estadounidense Robin Williams impactaron al mundo completo, dejando numerosas incógnitas. ¿Qué pasó realmente con ellos? Ya sea a causa de accidentes automovilísticos, suicidios o asesinatos. Del suceso germinaron leyendas que alimentaron confabulaciones, promovieron el misticismo y desarrollaron teorías extraoficiales que podrían llegar a explicarlo. ¿Habrán alguna de estas muertes sido parte de un plan maestro de las farmacéuticas? ¿Qué tendría que ver la industria de las armas o la industria de las drogas en esto? Historias cargadas de misterio, envueltas entre conspiraciones y una rúbrica de siniestralidad. Hoy, en Mentiras Verdaderas, hacemos un recorrido de las muertes más enigmáticas del mundo del espectáculo. Es interesante el tema que vamos a empezar a desarrollar a partir de este momento. Los secretos que hay detrás de algunas de las muertes más emblemáticas del mundo de la política y de las artes. Y me gustaría, Dr. File, que el primero de ellos sea un hombre que ha encantado a generaciones con su música, con canciones maravillosas. Un hombre que fue acusado en su momento de ser quien abre las filtraciones de la CIA en el mundo de Hollywood y en el mundo de las artes norteamericanas en plena Guerra Fría. Me gustaría que el primero de esta noche fuera Elvis Presley. Ahí lo estamos escuchando. Preciosa canción. Por cierto, un hombre que evoca, bueno, a generaciones enteras, sobre todo los que somos un poquito más viejos, y a los jóvenes también. Aquí también lo estamos viendo en nuestra pantalla especial. Un hombre que ha quedado, de alguna forma, se ha transformado en un ícono, en un hombre inmortal. Porque queda en el recuerdo de todos nosotros hasta el día de hoy. Elvis Presley. ¿Por qué será, Dr. File, que tanta gente aún se resiste a aceptar la muerte del rey? Mira, esas son preguntas importantes porque sucede que existen hombres y mujeres que muchas veces pasan a ser el reflejo de naciones enteras y de pueblos enteros. Todo lo que es la compenetración y la simpatía que estas personas causan en el resto de la gente hace muy doloroso la partida y la pérdida. Por lo tanto, muchos
se resisten a aceptar la muerte de estas figuras como Elvis Presley. Y en lo particular, a partir de este deseo que no muera debido a esta simpatía que ha generado, aparecen, por ejemplo, muchos videos. En el caso de Elvis Presley, ha circulado durante mucho tiempo un video que lo vamos a mostrar, donde la gente afirma que es Elvis el que está vivo y que vuelve todos los años a Graceland, que es este video que está acá. Fijémonos bien, porque es un video de una persona que arregla la casa de Elvis Presley, que va todos los años y que al acercarse a la cámara va a poner frente a la cámara un signo en B que bajo ciertos códigos numerológicos caldeos significaría S, prueba de que está vivo Elvis Presley. Por lo tanto, claro, toda esta simpatía, estas ganas de que no muera, debido a que son reflejo de muchas personas, estos hombres notables de la historia y mujeres notables, bueno, el resto de las personas, sus fans sobre todo, se resisten a aceptar la muerte y se transforman en leyendas urbanas, y ocasionalmente surgen estos videos, bueno, supuestamente diciendo que Elvis en este caso no ha muerto. Pero, queridos amigos, evidentemente Elvis murió. Y murió particularmente el 16 de agosto de 1977. Y en estos momentos yace en su tumba, en su misma mansión en Graceland. Tenemos una fotografía porque el destino me permitió viajar a ese lugar y también investigar, no el cómo, ahí estamos precisamente, ahí está Elvis Presley, según lo mismo que está en la lápida escrito, un verdadero regalo que Dios le entregó al mundo. Por lo tanto, queridos amigos, lo primero es aceptar que en realidad Elvis Presley está muerto, y a pesar de que surjan estos videos, hay que aceptarlo, ¿ya? Ahora, las preguntas de fondo, o sea, porque nosotros hoy día lo que vamos a hacer es penetrar en las profundidades del por qué murió. Los secretos que se han ocultado durante tantos años. Por supuesto, y en el plan maestro que hemos introducido al principio. Se ha dicho en más de una oportunidad que la carrera de Elvis, que todos sabemos las adicciones que tenía, pero que habría tenido un punto de inflexión en el divorcio con Priscilla, que eso habría marcado de alguna manera un punto de no retorno y que termina en una serie de acontecimientos con su muerte. Bueno, uno tiene que pensar que quizá para muchos esta fue la primera gran explicación de su caída libre en las drogas durante mucho tiempo. Su separación con la bella Priscilla Presley. Qué linda, ¿eh? Bellísima. Recordar simplemente algunos detalles, porque ellos se conocieron en 1959 en Alemania, mientras Elvis realizaba su instrucción militar, su servicio militar, apoyando a todo el gobierno de los Estados Unidos. Se conoció en 1959 y luego de 7 años se casaron el 1 de mayo de 1967. Ellos se conocieron en 1959, se casaron 7 años después, en 1967. Entonces, aquí comienza el sueño de ver una gran pareja unida, porque la gente le gusta ver a sus ídolos con sus mujeres, a tal grado que tan pronto se casó, él compuso una canción que vale la pena recordarlo porque se la dedica a ella. En 1961, tan pronto la conoció, escribió esta canción que se llama, mejor escuchémosla un poquito para ir recordando este gran amor, bueno, que no duró mucho, pero que fue un gran amor. Wise men say only fools are shame. Oh, but I can't help falling in love with you. Shall I stay
If I Qué linda canción. Preciosa canción. Y recordarlo porque eso inspiró Priscila en Elvis Presley. Ellos se conocieron siendo ella muy joven. Ella tenía algo así como 14, 15 años. Efectivamente. Se casan también muy joven. Se casan, pero su padre, bueno, Elvis se la quería llevar a Estados Unidos, a su mansión en Graceland, pero su papá dijo, momentito, no se va a ir con mi hija así nomás. Se tenía que casar Elvis Presley. Para eso tuvo que pasar 7 años hasta que se casaron. Pero muy bonito ver cómo este amor, siendo que Elvis, bueno, estaba rodeado, siempre estuvo rodeado de muchas mujeres y que lo amaban mucho. Pero ver cómo también este amor especial por Priscila lo inspiró a escribir y a cantar esa canción. Y evidentemente después se casaron en Graceland y comienza, bueno, toda la relación particular que tuvieron. ¿Por qué fue tan particular esa relación? Porque mira, no duró mucho. Y en realidad Elvis Presley tan pronto se casó, quedó embarazada prácticamente de forma inmediata. Nace Lisa Mary Presley el 1 de febrero de 1969. Aquí la tenemos justo, digamos, en sus primeros días de vida. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que Elvis de alguna forma margina a su esposa, a Priscila, de sus conciertos, de sus recitales. De hecho, Elvis Presley puso una cláusula a toda la Memphis Mafia. La Memphis Mafia, esa era su banda y sus guardaespaldas. Y dijo, a los recitales, a los tours, vamos, pero sin mujeres, sin esposas. Entonces, Elvis, en gran medida, se alejó físicamente en todos los aspectos íntimos de su propia esposa. Y eso fue generando una distancia. Y evidentemente uno tiene que señalar que Elvis Presley, rodeado de cientos de miles de mujeres en sus conciertos, fue infiel. Fue desde el primer minuto le fue infiel a Priscila Presley. Y eso fue mermando y destruyendo esta relación que se había coronado con el nacimiento de su hija. Quiero recordar que estamos hablando de los misterios y los secretos que hay detrás de algunas muertes emblemáticas del mundo de la política y del espectáculo. El primero de ellos es de Elvis, pero también recordar que entre todos aquellos que utilicen el hashtag DrFileMB estaremos entregando y regalando 2 libros que son de Nicolás Poblete Pardo. Concepciones es el título de uno de ellos, y Si ellos vieran es el título del siguiente libro. Estos 2 libros entonces estarán a disposición de aquellos que participen opinando en nuestro hashtag. Hablemos de la muerte de Elvis. ¿Cómo muere Elvis? Sí, ¿Por qué muere Elvis? Elvis muere, mira, el cómo muere, primero uno tiene que decir que lamentablemente se llenó de una serie de medicamentos y drogas, bueno, por inmensas cantidades. El cómo muere Elvis Presley es muy dramático. Sucede que sus médicos, mira, su médico personal, durante los últimos 6 meses, uno tiene que decir, le recetó y le prescribió más de 10.000 dosis de medicamentos. ¿Más de 10.000 dosis de medicamentos? Efectivamente. A ese nivel. La muerte de su madre, su divorcio con Priscila y también la traición de la Memphis Mafia le significaron a Elvis Presley caer en la adicción de las drogas y en un círculo vicioso que es el denominador común. Esa traición de la Memphis Mafia tiene que ver con la publicación de un libro, ¿no? Efectivamente, de un libro. 2 semanas antes de la muerte de Elvis Presley, la Memphis Mafia le publicó un libro que que revelaba todas las orgías que tenían, las mujeres, las drogas que consumían. Por lo tanto, lo devastó. De hecho, de todos los principales dolores que tuvo Elvis Presley, el principal de todos, el mayor dolor, fue la traición de la Memphis Mafia, según lo que me contó el mismo hermanastro de Elvis Presley, David Stanley. Entonces, durante mucho tiempo, particularmente desde que entra al ejército
y la muerte de su madre, en el ejército él comienza a consumir drogas legales. Él no estaba por el consumo de marihuana ni nada, sino que todo legal, ¿ya? Pero entra en un círculo vicioso porque para dormir necesitaba sedantes, benzodiazepinas. Para despertar, todo tipo de anfetaminas. Y también tomaba muchos, también por ejemplo, opiáceos y también drogas que lo mantenían vivo. Pero a tal grado llegó el consumo que en él se detonó una serie de enfermedades, y aquí uno tiene que detenerse un poquito, querido Eduardo y amigos, porque Elvis Presley no solamente se le agrandó el corazón llegó a medir 520 gramos, pesaba 520 gramos cuando lo normal son 320, es decir, necesitaba más presión. Tuvo un glaucoma, comenzó a padecer sobre todo de constreñimiento, constipación. ¿Por qué? Porque, bueno, estas drogas se fueron acumulando en el intestino, en el intestino grueso de Elvis Presley, cuya diámetro llegó a medir 13 centímetros, cuando lo normal son 7. Entonces, esa noche de su muerte se despide de su entonces novia Ginger Allen, va al baño, se sienta a tratar de hacer sus deposiciones. ¿Y qué es lo que sucede en ese minuto? La presión de no poder hacer sus deposiciones le generó una alteración en la presión. Y esa alteración en la presión le fue significando que muy poca sangre pasara por la vena cava a su corazón. De tal modo que en un momento dado su corazón entra en una arritmia, Elvis Presley se levanta, camina un paso y medio, cae. Por lo tanto, ese fue el cómo murió. Murió por una arritmia cardíaca debido a que su debido a que su intestino impidió que fluyera la sangre en forma normal. Todo el colon y el intestino grueso de Elvis Presley estaba lleno de tiza, de arena, debido a las drogas y los medicamentos que tomó durante años. Por lo tanto, cuando uno profundiza en esta trágica muerte, uno dice, no, Elvis Presley se mató él mismo, porque él se hizo drogadicto, círculo vicioso, cosas para despertar, cosas para dormir y todo otro tipo de drogas. Pero ahí viene el plan maestro. El plan maestro, lamentablemente, en este caso donde está involucrada la industria de la farmacéutica mundial, implica, de alguna forma, vender remedios, utilizando a los médicos para generar un capital, cifras azules, y no importando la salud de las personas. Por lo tanto, el marco general de la muerte de Elvis Presley es que en realidad Elvis Presley cayó preso de un plan maestro de la industria farmacéutica y de las drogas oficiales. Cosa muy delicada en este sentido, que le fueron generando su deceso final. Dejamos la muerte de Elvis para seguir avanzando en otras muertes emblemáticas y misterios que la rodean. Antes de Elvis no había nada, dijo John Lennon. Una mujer que hemos hablado de ella acá en el programa en otros momentos, que también tiene una muerte sospechosa y que también tiene una muerte que se enmarca dentro de este mundo de las conspiraciones, es la de Marilyn Monroe, la mujer que fue conocida como esa rubia debilidad, esa mujer fantástica, extraordinaria, talentosa, mucho más inteligente de lo que muchos creen. Marilyn Monroe. Uno tiene que recordar que Marilyn Monroe, mira, fue el ícono de, quizá el principal ícono de toda la industria de Hollywood durante todo el siglo XX. La mujer y la actriz más famosa de todas. Ella fue también la actriz más sensual, por cierto, de toda una generación y más allá, como estas imágenes que la estamos viendo. Ahora,
Ella tenía una coraza de una rubia sensual, pero por dentro era bastante frágil y también muy delicada, bastante insegura, y de alguna forma nunca se logró superar los fantasmas de su infancia. Muy solitaria también. Solitaria y, ojo, ella prácticamente toda su infancia vivió huérfana porque nunca conoció a su padre y a su madre se le diagnosticó esquizofrenia, por lo tanto a los 2 años fue delegada a una tía y viajó por otras partes, pero nunca estuvo con sus padres. De hecho, esta situación de no haber estado con su papá siempre significó que ella estaba buscando y buscó hombres poderosos durante mucho tiempo. Entonces, Marilyn Monroe se va a perfilar gracias a una tía como actriz y se destaca evidentemente, se hace modelo, después, bueno, irrumpe en la industria de Hollywood, pero la industria de Hollywood la va a encasillar como una rubia tonta. Y es aquí donde, de alguna forma, ella comienza a padecer. Porque sí, es verdad, se transforma en un sueño americano. Es decir, la mujer débil, desconocida, incluso huérfana, pero que llega al estrellato mundial. Sueño americano, eso le gusta a la gente. Y también Marilyn Monroe, piensa tú que en las películas hizo ganar a Hollywood por lo menos unos $200 millones de la época, que es muchísima plata. Mucho dinero. Mucha plata en su momento dado. Esa atracción por el sueño americano cumplido, esta belleza, esto no solamente atrae los corazones de los norteamericanos buscando ejemplos, sino que también atrajo a clanes poderosos, como el de los Kennedy, porque la vida y especialmente la muerte de Marilyn Monroe no la podemos abordar sin mencionar a esta familia. Y según entiendo hay un momento clave que también, así como hablábamos en el caso de Elvis, también marca un punto de inflexión en su carrera. El punto de inflexión ocurre precisamente cuando ella le canta el famoso Happy Birthday al presidente JF Kennedy. Momento icónico. Decir lo siguiente, ella tuvo 3 maridos y 3 divorcios. Estuvo casado a temprana edad, después se casó con 2, Arthur Miller fue el último, y poco después de la separación de Arthur Miller, ella se transformó en amante del presidente de la época de los Estados Unidos, JF Kennedy. Eso ya se ha divulgado y es efectivo. Pues sucedió que el día 19 de mayo de 1992, ella deja las grabaciones en Hollywood, viaja a Nueva York al cumpleaños del presidente JF Kennedy y le canta el famoso Happy Birthday. Ese acontecimiento marca el comienzo del declive final y de la muerte de Marilyn Monroe. Siempre es bueno recordarlo. Mira, aquí estamos viendo fotografías con Bob Kennedy, porque sucedió que después de... Está con John. Aquí estamos con JF Kennedy, con Bob Kennedy. Sucede que Marilyn Monroe, ese día, es bueno escucharlo. Vamos a escucharlo primero antes de profundizar en lo que sucedió posteriormente a ese Happy Birthday famoso. Marilyn Monroe. En esa ocasión en el Madison Square Garden de Nueva York. Aparentemente estaba había tomado algunos tragos y aparentemente también estaba con algún tipo de droga, porque cantó demasiado sensual y significó que, ojo, debido a ese canto, primero JF Kennedy dijo: momentito, hasta aquí nomás llega nuestro, amorío oculto, nuestra infidelidad, y
la dejó. Y a los pocos días, el 7 de junio de ese 1962, la despidió la 20th Century Fox de la película que estaban grabando. Entonces, esos dos acontecimientos marcan de alguna forma el inicio de la noche trágica de su muerte. Ahora bien, para entrar de lleno en el porqué de su muerte y en lo que hay detrás de la muerte, decir algunas cosas, detalles importantes. A Marilyn Monroe le extinguieron, por ejemplo, le extirparon el apéndice. Ella tenía una pequeña cirugía en la barbilla que le habían puesto un poco de cartílago para hacerla más bella. Pero durante mucho tiempo y debido a todas sus, a su infancia dura, infancia solitaria, infancia con ausencia de amor, Marilyn Monroe consumió muchas drogas. Y no solamente, ojo, también entra en el mismo círculo vicioso de Elvis Presley y que forma parte de este plan maestro. Ella, para dormir, por ejemplo, tomaba lo que se llama hidrato cloral, que es un anestesiante, un sedante para dormir, pero para despertarse también tomaba las benzodiazepinas y básicamente anfetaminas. Y durante toda su vida también consumió, antidepresivos, el Librium también, Librium, que es para la ansiedad. Precisamente después de ese acontecimiento del despido, el doctor le receta Librium y al poco tiempo Parnatate, que es más poderoso que el Librium para tratar la ansiedad. Qué tremendo. Por lo tanto, Marilyn Monroe, a todo esto hay que incluirle el consumo de alcohol. Todo ese cuadro era el que Marilyn Monroe de alguna forma convivía diariamente. Círculos viciosos que son propios de la industria, muchas veces del espectáculo. Y uno tiene que decir aquí lo siguiente. Cuando Marilyn Monroe la deja JF Kennedy era un infiel porque su padre era infiel y así era la familia Kennedy, que en gran medida detrás de la familia Kennedy hay una gran maldición también porque muchos hermanos de JF Kennedy terminaron en muy malas circunstancias. Claro. Pero ¿qué es lo que sucedió? La deja JF Kennedy y la toma y se transforma en amante Bob Kennedy, que era el fiscal de Estados Unidos, el fiscal nacional de los Estados Unidos. Marilyn Monroe pensó en un momento dado que Bob Kennedy iba a dejar a su esposa y a sus 7 hijos por ella, pero se equivocó evidentemente porque Bob Kennedy no iba a dejar a su mujer y sobre todo la importancia de lo que significaba la imagen de los Kennedy, que era el matrimonio más o menos ordenado. Entonces es ahí, en medio de esta situación de estrés, de ansiedad también, de que un Kennedy la toma, la deja, el otro Kennedy la toma, la deja, que va a provocar de alguna forma una amenaza. Y muchos dicen que se transformó Marilyn Monroe en una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, para la seguridad del gobierno. Una piedra en el zapato, finalmente, porque al estar ella vinculada con estos dos Kennedy, que si algo manejaban era poder, en los momentos de encuentros amorosos después, más de alguna conversación, más de algo se tiene que haber filtrado. Quizás ella en algún minuto quiso de alguna manera señalar que también tenía cierta independencia, quiso proponer algo sobre la mesa, quizás algo que fue considerado un chantaje. Sabía demasiado quizás Marilyn Monroe y se transformó efectivamente en un riesgo para la seguridad de ellos dos y por extensión y por sus propios intereses para la seguridad de una nación. Ella, por cierto, es efectivo lo que tú dices. En un momento dado, según lo que se cuenta y también muchos documentos y testimonios y libros, ella amenazó a los Kennedy de hacer público en una conferencia de prensa, primero el amorío con los dos Kennedy, que hubiese sido un escándalo en su momento dado.
En ese momento no estaban las redes sociales, no estaba internet así desarrollado como hoy día. Por lo tanto, en una conferencia de prensa hubiese sido un escándalo de marca mayor. En un mundo más puritano, además. Por supuesto, obviamente el primer presidente de los Estados Unidos católico, que representaba supuestamente el sueño de un nuevo hombre americano. Bueno, ella amenazó con denunciar, develar este amorío que tuvo con los dos y también los vínculos de JF Kennedy con la mafia. La muerte de Marilyn Monroe esconde muchos secretos que todavía no terminamos de develar. Está todo lo que ocurrió posteriormente con su autopsia. Están las imágenes de cómo terminó ella, de lo que se supo finalmente de cómo fue encontrada. Pero no solamente de Michael Jackson, de Marilyn. También estaremos hablando de Michael Jackson. Estaremos hablando también de John Lennon. Hablaremos también del mismo JFK y la maldición de los Kennedy. Muchos misterios que envuelven grandes muertes. Al regreso de la pausa en Mentiras Verdaderas. Se debían a su público, adorados por millones y millones de fanáticos que hubieran dado cualquier cosa tan solo por verlos un segundo. Sus nombres llegaron a lo más alto, pero la fama, la industria, los excesos terminaron por arrebatarles sus lugares en el Salón de las Estrellas, pasando de ser reconocidos por su inigualable carisma a ser recordados por los enigmas y misterios que dejaron sus muertes. La inesperada muerte de la cantante Amy Winehouse, el abatimiento del activista Martin Luther King o el suicidio del reconocido actor estadounidense Robin Williams impactaron al mundo completo, dejando numerosas incógnitas. ¿Qué pasó realmente con ellos? Ya sea a causa de accidentes automovilísticos, suicidios o asesinatos. Del suceso germinaron leyendas que alimentaron confabulaciones, promovieron el misticismo y desarrollaron teorías extraoficiales que podrían llegar a explicarlo. ¿Habrán alguna de estas muertes sido parte de un plan maestro de las farmacéuticas? ¿Qué tendría que ver la industria de las armas o la industria de las drogas en esto? Historias cargadas de misterio, envueltas entre conspiraciones y una rúbrica de siniestralidad. Hoy, en Mentiras Verdaderas, hacemos un recorrido de las muertes más enigmáticas del mundo del espectáculo. Estamos esta noche junto a Dr. File escudriñando los secretos detrás de las muertes emblemáticas. Estamos hablando de Marilyn Monroe, esta mujer preciosa que murió en la más absoluta soledad en su residencia en Helena Drive un 5 de agosto del año 1962. Y mencionaba, Dr. File, justamente aquel momento icónico mientras vemos su precioso rostro cuando le canta el cumpleaños feliz al presidente Kennedy en un acto ciertamente escandaloso. Recordemos que en aquel entonces la televisión ni siquiera mostraba a Elvis de la cintura para abajo por los movimientos que hacía. Imagínense lo que fue la transmisión de ese canto hipersensual y donde se nota evidentemente que ella estaba algo bebida para el presidente de la República. Incluso hoy sería escandaloso una situación de esa naturaleza. Por supuesto. Y marca, como señalamos, el inicio de sus últimos meses y, bueno, de su declive total, porque la deja JF Kennedy. JF Kennedy acostumbraba a dejarle a todas sus amantes a Bob Kennedy que se encargara a él. A veces Bob Kennedy tenía que pagarle a algunas, a otras no. Pero en este caso cae en las manos de Bob Kennedy, que también se transforma en amante. Bueno, después de ese Happy Birthday, JF Kennedy la deja. Es despedida de la 20th Century Fox, de la película que estaba grabando, por cierto, y se le va a detonar su crisis final.
Ella ya, uno puede decir que durante mucho tiempo se había transformado en una mujer bastante inestable, debido sobre todo a su infancia de soledad. Como te señalaba y le señalábamos a los amigos en casa, consumía por regla general hidrato de cloral para dormir, que era un sedante. El sueño muchas veces para ella era como el alivio, era el descanso a todo el mundo que estaba viviendo, a un mundo de soledad, a un mundo de angustia, también a una presión de la industria de Hollywood que la había encasillado como la rubia tonta, ícono sexual. Ella quería también otros papeles y, por cierto, nunca fue la rubia tonta. Sin embargo, siempre también llevó el complejo de no haber terminado la escuela. Entonces, eso también de alguna forma la dañó en su autoestima, que la hizo, primero entonces, tomar sedantes para dormir, el hidrato de cloral, y también, bueno, dexedrina, que es un tipo de anfetamina para despertar, junto con el Librium y el Pernatate, que es medicamentos muy poderosos para tratar la angustia, combinados con alcohol durante mucho tiempo. Yo le agregaría ahí, doctor Feil, pensando en lo que hemos hablado de Norma Jean Baker, como se llamaba realmente Marilyn Monroe, esta mujer que viene desde abajo, desde las capas más populares, y que logra abrirse camino gracias a su talento, su belleza, y que llega a codearse con las altas esferas del poder, que se termina casando con Arthur Miller, un hombre que era investigado por la CIA, producto de sus pensamientos más ligados al mundo de la izquierda. Por lo tanto, ella estaba en un minuto envuelta en una verdadera nube de presiones de todos lados, y por cierto, con un grupo de las élites que veían en ella un peligro por considerarla una igualada, como alguna vez dijeron. Así es. Porque además manejaba mucha información, como usted muy bien lo dijo, doctor Feil, cuando ella en algún minuto habría señalado que yo podría decir las cosas que sé. Efectivamente. Y es ahí, en ese momento, después de ese Happy Birthday, después de su despido, entra en un declive, en una angustia, en una ansiedad y en un estrés que la hace, según muchos documentos y declaraciones de Richard Baskin y Joy Margolis, que son dos investigadores muy importantes de este caso, Marilyn Monroe, si todo esto es así, habría amenazado a los Kennedy y al gobierno de los Estados Unidos de denunciar primero y hacer público en una conferencia de prensa sus amoríos con Bob Kennedy y con el presidente, que hubiese sido de esos escándalos de proporciones, y por otro lado también todo lo que sus supuestos vínculos, los vínculos de JF Kennedy con la mafia. Es en ese momento donde Marilyn Monroe, una noche del 5 de agosto de 1962, 3:45 de la mañana, aparece muerta. Y aquí está la pregunta, porque desde ese año, 1962, la versión oficial es que ella se había suicidado por un consumo excesivo de medicamentos. Esa es la versión oficial. Es la versión oficial. Recordemos que el sargento Jack Clemons, que fue el primero en llegar, siempre dijo que eso había sido un asesinato. Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mira, la versión oficial que durante, ojo, más de 60 años toda la gente pensó en eso, Marilyn Monroe habría combinado dos sedantes que son tremendamente poderosos y que, independientemente unos de otros, claro, ella no tenía dosis muy altas, pero la combinación de estos dos, que particularmente es el hidrato de cloral, que lo tomaba periódicamente, pero también aparece en escena el Nembutal, que es un poderoso barbitúrico. Si todo esto es así, la combinación de esos dos supersedantes habría generado, en el fondo, su muerte, porque dejó de respirar, se terminó
prácticamente deteniendo todas sus pulsaciones. Esa fue la versión oficial. Ahora, el plan maestro, en este caso, confluye, mira, primero la farmacéutica. Nuevamente, la persona cae en un círculo vicioso. En un círculo vicioso que para dormir necesita sedantes, para despertar anfetaminas, si se siente un poquito angustiado, tiene estrés, le dan Librium, Hypernatate, etc. Entonces, ojo, muchas veces el consumo, mira, hay mucha gente que vive realmente envenenada de estos bromazepanes, diazepanes y todas estas cuestiones para el estrés, para la ansiedad, para la angustia, para la depresión, que los deprime más. Entonces, primera cuestión, Marilyn Monroe cae dentro de este plan. Vuelvo a insistir, y que quede claro, es un plan siniestro global, donde se les suministra medicamentos por cantidades industriales para generar recursos, números azules para la farmacéutica, y todo esto visado por los médicos, que son los profesionales quizá de mayor prestigio. Cae en ese círculo vicioso Marilyn Monroe. Pero aquí están los puntos que uno se tiene que detener según lo que uno sabe. Pero antes me querías decir algo. Sí, es que estoy mirando en pantalla las fotografías que hay de los últimos minutos de Marilyn Monroe. Las últimas fotografías que hay tras su muerte. Una mujer que tenía, ahí estamos viéndola, una mujer que tenía solo 36 años, que fue encontrada sin teñir su melena rubia desde hacía semanas, sin depilar, sin dientes. Usaba, pese a tener solo 36 años, una dentadura postiza, con el cuello amoratado e hinchado. Una mujer de 36 años. Ahí estamos viendo las fotografías, lamentablemente, de aquel momento. Son estas las aferradas al teléfono. ¿Es esta la forma de morir de una mujer que se intoxica por pastillas? ¿No es a todas luces sospechoso y que, tal como dijo Jack Clemons, el sargento que la encuentra, el primero que la encuentra muerta, evidencia de un asesinato? Por supuesto. Y vamos a ir poniendo ciertas cosas en la mesa. Primero, en la habitación de Marilyn Monroe se encontraron 8 frascos que habían sido recetados por doctores para ella. Algunos estaban vacíos, como el Nembutal, era un frasco de 50 pastillas, le quedaban 5, es decir, por lo menos en los últimos días habría tomado 40 pastillas de Nembutal, combinado con el hidrato cloral. Evidentemente pudo haber causado su muerte por sedación dramática y trágica, pero la autopsia dice que primero no se encontró nada en su estómago. El estómago de Marilyn Monroe estaba vacío. Sin embargo, las paredes del estómago estaban, en palabras muy sencillas, rojas, lo que prueba de que tomó y tomaba estas cosas. Pero en el momento de su muerte, y la autopsia señala que no había ninguna pastilla, que no había ni siquiera un residuo de la cápsula, de las más de 40, 50 cápsulas que se debió haber tomado. Primer detalle importantísimo, porque dice la versión oficial, no, es que se disolvieron y ya estaban en la sangre. Sí, se encontró Nembutal y se encontró hidrato de cloral en el hígado y también en proporciones en la sangre, pero en el estómago no había nada. Recordar también que la declaración oficial es en 1962 de la muerte. Los médicos dijeron textualmente, nosotros, comillas, creemos que fue un posible suicidio. Esa fue la declaración oficial. Posible suicidio. Primero creemos, o sea, pero la ciencia no cree, pues. Es decir, la religión cree, la ciencia no. Y después, posible suicidio. Por lo tanto, eso fue. No había ninguna pastilla pero bueno, pudo haberse disuelto. Ahora, de los 8 frascos que estaban en la mesa, digamos, en su mesa y en la habitación,
claro, ella se pudo haber tomado todas estas cosas. Ella había tenido algunos episodios de intentos de suicidio previos, pero había llamado a las personas, entonces le habían ayudado. Pero claro, no se encontró ni un vaso con agua en toda la habitación. Marilyn Monroe también, como tú lo dijiste, aparece boca abajo. Y todo digamos, el informe de autopsia señala que ella murió boca arriba. Entonces, ¿cómo murió y después se dio vuelta? Aparece con moretones que incluso en las fotos que nosotros vimos se podían observar. Moretones aparentemente de un forcejeo. También, ella muere, pero dejó la ropa lavándose. Es de las sábanas se estaban lavando en su lavadora. Cosas extrañísimas. Y claro, hay ciertas guindas de la torta de toda esta situación, porque, mira, hay declaraciones de su ama de casas y también otros reportes que señalan que el día antes, es decir, el día antes a la muerte, la visitó Bob Kennedy a las 15 horas y después volvió Bob Kennedy a las 22 horas a ver a Marilyn Monroe. Y después la hora de la muerte habría sido más o menos a las 22:30 horas, media hora después de que visitó Bob Kennedy. Entonces nosotros estamos, según estas otras visiones y según este plan maestro de asesinatos, en un asesinato sumamente bien disfrazado. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Y aquí vienen algunas cosas, porque aparece en escena un investigador privado que se llama Fred Otash. Y él dijo que esa noche él estaba haciendo unas reparaciones en la casa de Marilyn Monroe. Claro que solamente quedó con su versión, porque después desaparecieron toda la evidencia, pero él dijo que él escuchó un forcejeo entre Bob Kennedy y Marilyn Monroe, y que Bob Kennedy habría tratado de taparla y ahogarla con una almohada. Después, claro, todo esto aparece dentro de un escenario donde en realidad se pierden estos datos. Pero posteriormente aparecen otros datos donde señala que en realidad es muy posible que Marilyn Monroe haya sido víctima de prácticamente un asesinato donde participaron por lo menos Bob Kennedy y al menos unos 4 o 5 agentes de la CIA con el doctor. Le habrían inyectado, según algunos, directamente al corazón un sedante mortal. Pero el informe de la autopsia nuevamente no señala nada. Ahora uno dice, ¿habrá sido manipulada el informe de autopsia de Marilyn Monroe? Con ese nivel de poder. Por lo tanto, cuando uno ve el marco general de todo lo que ocurrió en el caso de Marilyn Monroe, y es verdad que, bueno, está todo esto de la sobredosis de estos sedantes, pero uno tiene hoy día documentos suficientes para decir que fue víctima de un asesinato por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es la muerte de Marilyn Monroe que involucra, como decíamos, a 2 del clan Kennedy. Y Dr. Fay lo ha mencionado, y es de lo que le quiero preguntar. ¿Qué hay de cierto que existiría una verdadera maldición sobre JF Kennedy? Cuando uno observa el destino de los hermanos de JF Kennedy, uno puede hablar perfectamente de una maldición, no solamente sobre JF Kennedy, sino que sobre toda la familia Kennedy. Y recordar algunas cosas. JF Kennedy fue hijo de Joseph Joe Kennedy y de Rose Fitzgerald. Primer elemento. El padre de JF Kennedy fue
una persona muy poderosa políticamente en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo muy infiel. ¿Por qué digo esto? Porque eso también lo heredó JF Kennedy y particularmente Bob Kennedy. Ahora, la madre de JF Kennedy, Rose Fitzgerald, siempre ignoraba estas infidelidades de su padre. Pero cuando uno comienza a ver el destino, por ejemplo, del hermano mayor de JF Kennedy, Joseph Kennedy, que muere piloteando un avión en la Segunda Guerra Mundial, muerto. JF Kennedy, asesinado. Rosemary nace con un retraso mental. Kathleen Agnes muere en un avión que se estrella en los Alpes franceses. Mírate la familia. Eunice Mary, ella funda las Olimpiadas Especiales, pero muere de un derrame cerebral. Ojo, todos muy jóvenes mueren. No mueren de viejos. Claro. Patricia, es así Patricia, la única que muere a los 82 años en su casa. Robert Kennedy, Bob Kennedy, asesinado también. Por lo tanto, primero, cuando uno ve esto, ve la familia Kennedy, ve lamentablemente el caso de una familia prácticamente víctima de una maldición. Porque que todos los hijos hayan terminado así. Claro, porque más de alguno pensará, bueno, el poder, el mundo que les rodeaba, las tensiones que existían, que podrían generar ambiciones, y ellos como un verdadero estorbo, algunos consideraban que era necesario sacarlos de circulación. Pero si fuera eso, simplemente, que por cierto es plausible, pero si solamente fuera eso, esta situación que hablamos de los Kennedy se replicaría en otras familias tanto más poderosas en los Estados Unidos, y sin embargo es en los Kennedy donde se da este sino que huele a esto que señala Dr. File como una verdadera maldición. O triste destino también, podemos decir. Pero ¿habrá solo causalidades o casualidades cuando hay tanto poder de por medio? Eduardo, mira, en el mundo no hay casualidades, ¿no? Quizá las casualidades o el azar son causas que uno desconoce. Aquí hay más causalidades muchas veces. Fíjate tú, el papá de JF Kennedy, es muy importante estas cosas porque van marcando el destino de las personas y sobre todo de los hijos. Primero lo ayudó a ser presidente. Invirtió $100 millones para que su hijo sea presidente y dijo, bien los vale si JF Kennedy va a ser el primer presidente de la familia y, por cierto, el primer presidente católico en la historia de los Estados Unidos. Valía los $100 millones que invirtió. Pero al mismo tiempo siempre le enseñó a JF Kennedy que mira, textualmente, lo que cuentan no es lo que eres, es lo que la gente piensa que eres. Es decir, lo importante es lo que la gente piensa que eres, no lo que eres. Claro. Eso es maquiavelismo puro. Exactamente. Muchos verán lo que aparentas, pocos sabrán lo que eres. Eso está escrito en el capítulo 18 de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Por lo tanto, maquiavelismo también, uno dice maquiavelismo, toda la política moderna de Occidente es maquiavélica, ¿ya? Pero fijémonos bien en algunos detalles, porque se transforma en presidente el 8 de noviembre de 1960. Por lo tanto, alcanzó el sueño de su padre, el sueño de ser el primer Kennedy, y inmediatamente JF Kennedy se va a transformar, según lo que él mismo quería, en el símbolo del nuevo hombre americano. Claro. Pensemos que él fue el primero que dijo, vamos a llegar a la luna, y que años después, ya el muerto, se llegó a la luna. Es decir, un nuevo hombre, un hombre que se identificaba con el pueblo, un hombre que se identificaba, con las personas más necesitadas. Esa fue la imagen que dio, joven, atractivo como lo estamos viendo, muy sensual.
que representa por eso como una nueva fundación de los Estados Unidos en este primer gobierno y único de los Kennedy. De hecho, él encarnaba lo que en ese momento era algo muy aplaudido por el público norteamericano, que era la lucha contra los regímenes y las dictaduras comunistas. Él, solamente 5 meses después de su ascenso, él da un discurso muy conocido donde habla justamente del peligro de los regímenes comunistas en el mundo y que ellos iban a ser, de alguna manera, el escudo que iba a defender a Occidente de esta tiranía que venía desde la Unión Soviética en aquel momento. Ahora, así y todo, a él lo calificaron y lo tildaron incluso de comunista. Imagínate. O sea, pensemos también, contexto de la Guerra Fría, es decir, totalmente dividido y polarizado el mundo, o buenos o malos, o rojos o capitalistas o comunistas. Aquí no había medias tintas. Entonces, incluso así fue calificado, y sobre todo en Dallas, que es donde muere, lo calificaron de, en su momento dado, de rojo, de comunista, por sus vinculaciones, como tú lo decías. Pero así como él realiza estos discursos, al mismo tiempo, y aquí está para muchos, lo que va a marcar gran parte de su asesinato. Él realiza un discurso. ¿Y por qué es relevante el discurso? Que siempre vale la pena escucharlo a todos los amigos en casa, porque muchas personas dicen, no, la conspiración no existe. Cuando alguien mire, amigos y amigas, cuando algún comunicador, periodista, diga que la conspiración no existe, sepan que es una cabeza de pescado, y que el primer político que denuncia al gobierno en las sombras, que denuncia a este mundo de plutócratas que controlan a los gobiernos y que está llevando al despeñadero a nuestro mundo entero. ¿Involucra a la masonería? ¿También? Involucra a todo el mundo en las sombras. Les movió la jaula a todos. Algún día vamos a poder hablar de la conspiración, pero meternos en la pirámide. Eso con calma, porque ahora estamos en esto, pero el primer presidente que denunció la conspiración es JF Kennedy. Entonces, uno tiene que detenerse en esto para que se despabile mucha gente. La conspiración es real y busca una dictadura mundial y maneja a los gobiernos, ocupa a la gente como títere. Por eso vale la pena escuchar la siguiente declaración, que marca de alguna forma el asesinato de Kennedy, porque denuncia la conspiración. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on severe... Vamos al discurso, el discurso que desnuda la conspiración. Hemos hablado de puntos de inflexión en los casos anteriores. Quizás este es uno de ellos en el caso de JFK. ¿Cómo llegamos a su asesinato? Ese historiado, comentado y revisitado asesinato que hasta el día de hoy mantiene a ese país y al mundo en compás de espera de saber la verdad. Y así como destacó en denunciar la conspiración, en llevar al hombre a la luna, en acercarse a los más pobres,
fue, en todo caso, JF Kennedy decepcionante en su vida personal e íntima, porque mantenía muchas amantes durante mucho tiempo. Pero el 22 de noviembre de 1963 se llega al momento crucial de su asesinato en Dallas. Y las imágenes hablan por sí solas, fue una cosa que ha dado la vuelta al mundo, son esos magnicidios que son muy difíciles de olvidar y que ocurre evidentemente en esa ciudad, que era una sociedad que se oponía políticamente a él. De hecho, el Dallas Morning News, ese mismo día, en noviembre, acusaba a JF Kennedy de alta traición. De alta traición. Por haber sido blando con los comunistas. Imagínate, entonces, claro, eran, bueno, muy polarizados estaban las cosas. Texas muy republicano. Ahora, uno se pregunta, aquí estamos viendo las escenas claves del asesinato, uno se pregunta primero por qué en el lugar donde tiene más oposición iba con un auto descapotado. Lo primero, ahí muere. Y lo importante qué brutal también, la imagen, ¿eh? Es brutal. Hasta el día de hoy sigue siendo impactante ver esa imagen. Y aún más desconcertante los estudios que se hacen del trayecto de la bala y de que los no es una bala, responsables. que son un par de balas que le llegaron. Según los datos, siempre se dijo también que había sido una bala y que el asesino había sido Lee Harvey Oswald. Fíjate tú, afortunadamente tenemos una declaración, más bien dicho, un testimonio a las pocas horas de haber sido apresado Lee Harvey Oswald, el supuesto autor del asesinato de JF Kennedy. Escuchemos lo que dice. Vamos. What the situation is about, nobody has told me anything except accused of murdering a policeman. I know nothing more than that, and I do request for someone to come forward to give me a legal assistance. Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. You have been. Nobody said what? Sir? You have been. Nobody said what? Okay, me hand here. Es bien impactante la declaración de Lee Harvey Oswald, donde él dice con mucha tranquilidad que lo han acusado de asesinar a un policía, y cuando el periodista le pregunta, ¿mataste al presidente?, ni se inmuta para decir, no, no me han acusado de eso, me acusan de matar a un policía. Si eventualmente él ha cometido un magnicidio del presidente de una de las principales potencias del mundo, uno esperaría algún otro tipo de reacción. Le propongo que sigamos hablando, Dr. File, de la maldición de JFK y de otras muertes llenas de misterios, pero antes hacemos una pausa. Estamos viendo al Dr. File, el hashtag está en pantalla, hay libros esperando por ti. Al regreso de la pausa, en Mentiras Verdaderas. Y ya estamos junto a ustedes de regreso. Estamos hablando de los misterios que hay en torno a emblemáticas muertes en el mundo del espectáculo y también en el mundo de la política. Estamos hablando de la maldición de JFK, presidente de Estados Unidos. Habíamos visto antes de la pausa las imágenes una vez más de su muerte. Este hombre que un 22 de noviembre del año 1963 a las 13 horas es declarado muerto. Muerte, presidente en ejercicio, asesinado en los Estados Unidos. Asesinado brutalmente. Y fíjate tú, el 26 de noviembre, es decir, 4 días después del asesinato, la comisión Warren, que para la investigación de este caso, determinó y sentenció que Lee Harvey Oswald había sido el culpable del asesinato, pero Lee Harvey Oswald, como veíamos recién en su testimonio, no tenía idea de quién lo estaban acusando. Le dijeron los mismos periodistas, le preguntaron, ¿te están acusando del asesinato del presidente? No, de eso no. No, me acusaron de asesinar a un policía. Efectivamente, por lo tanto, a los 2 días, él es asesinado al mismo tiempo por un ampón de la mafia, un pequeño ampón que se llamaba
Jack Ruby. Por lo tanto, desapareció y la comisión Warren, 4 días después de todo esto, determina que fue Lee Harvey Oswald el asesino, ¿ya? Fíjate tú cómo es la vida. Pero deben pasar muchísimo tiempo, hasta 1976, y aquí son estos puntos de inflexión en la conciencia de, sobre todo, todos los amigos y amigas que nos ven en casa, porque el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, ese 1976, dijo claramente que en realidad el asesinato de JF Kennedy fue, comillas, una conspiración donde estuvieron involucrados dependencias del gobierno de los Estados Unidos. Particularmente, es muy posible que el que haya estado detrás de toda esta maquinación haya sido el vicepresidente Lyndon Johnson, que lo sucedió en el poder. Tremendo. Después, estuvieron involucrados personas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del FBI, de la CIA y también de la Comisión Warren, que fue severamente criticada. Y por cierto, uno puede decir que el servicio secreto de los Estados Unidos para este caso fue bastante ineficiente. En consecuencia, evidentemente estamos ante un asesinato por conspiración. Nuevamente, dentro de este plan maestro de cómo funciona un siniestro plan oscuro que mira desde arriba y que controla, en este caso, hasta el mismo presidente de los Estados Unidos. Seguimos avanzando y nos vamos a encontrar ahora con otra muerte que nos dolió a toda una generación. Una voz maravillosa, un desplante, una escena, una de las artistas más galardonadas de los 80. Estamos hablando de Whitney Houston, 11 de febrero del año 2012, y Whitney Houston muere en la habitación 434 del Hotel Beverly Hills. Dígame, Dr. Feil, ¿estamos ante otro caso de una víctima más de una industria perversa o ante una conspiración para ocultar algo? La respuesta es sí. En este caso, Whitney Houston fue víctima de la tercera industria más poderosa del mundo, que es la industria de las drogas. La niña de oro, así se le conoció. La niña de oro de toda la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Una voz maravillosa. Señor director, ¿podemos escuchar? Mira, aquí la estamos viendo. Preciosa en su talento. Maravillosa, excelsa. Tenemos una pequeña pieza para escucharla, señor director. Nos podemos tomar unos segundos para escuchar cantar. Y me tocó también estar, aquí estoy con Jerry Gemot, precisamente en la habitación donde Whitney Houston fue encontrada muerta en la bañera. La causa de la muerte de Whitney Houston fue por inmersión. Y ahí comienza, bueno, a forjarse todo esto, porque, mira, ¿qué es lo que sucede en el caso de Whitney Houston? Ella irrumpe en la música como, así fue reconocida como la niña de oro. Miembro y parte integrante de una familia y todos cantaban bien. Claro. Y ella, la más grande de todas. Entonces, irrumpe en la música, tenía una voz maravillosa, pero al poco tiempo de, bueno, de hacerse famosa mundialmente, ella va a ir cayendo en el consumo de drogas. Y volvemos al plan maestro, porque uno dice, claro, mira, ella consumía sobre todo cocaína, alcohol, también tomaba sedantes. Bueno,
y entraba en este círculo vicioso de a veces necesitar sedantes para dormir y en este caso sobre todo en la medida de lo posible cocaína, pero no solamente cocaína, sino que también muchas otras drogas legales que eran recetadas por distintos médicos. Allá hay una especie de metodología para poderse suministrar con muchos medicamentos distintos simultáneamente, que es pedirle a diferentes médicos que le prescriban estas cosas. Bueno, uno tiene que decirlo. Lamentablemente, Whitney Houston fue una asidua consumidora de drogas y sobre todo de cocaína durante mucho tiempo. Se culpó, por cierto, al matrimonio con Bobby Brown, que él la habría llevado a este oscuro mundo. Claro. Y eso, mira, se transformó como una especie de leyenda urbana durante mucho tiempo. Pero sobre todo conversando con Jerry Jemout y teniendo otros testimonios, uno puede decir que Whitney Houston, o más bien dicho que Bobby Brown no llevó a las drogas a Whitney Houston, sino que en realidad con Bobby Brown se potenciaron. Ella era la matriarca. Una mala junta. Era una mala junta que se potenció en toda esta cosa de las drogas. Por lo tanto, hay que sacarle la culpa que se le achacó. Atribuye, claro. Sí. Ya agreguemos ahí también algo que cobra relevancia también para entender un poco el sino de tristeza que había en la vida de Whitney Houston, a pesar de ser toda la talentosa que sabemos, todo lo premiada. Ella sufrió abusos sexuales en su infancia, particularmente por parte de una prima, que es también cantante, una cantante de soul llamada Didi Warwick. Y esa es una parte de su historia que no mucho se habló en su momento, se mantuvo oculta, pero que ha salido a la luz pública y que ha sido confirmada por diversas fuentes. Así es. Por eso, mira, es muy posible que esas malas experiencias, uno se trata de explicar a posteriori estas cosas. ¿Por qué caen estas drogas? ¿Por qué caen en este consumo excesivo de estas drogas legales también? Mira, Whitney Houston tenía ya el tabique nasal bastante destruido de tanto consumir cocaína. Tomaba mucho alcohol. Y a consecuencia de esto, bueno, fue perdiendo un poquito la voz. Y debido a esto se frustró mucho y cayó más en la droga. Y más drogas, peor le hacía efecto a las cuerdas vocales. Ahora, estábamos viendo recién precisamente algunas fotografías de cómo estaba la habitación de Whitney Houston en el momento de su muerte. Esa es la bañera, ¿no? Esa es la bañera. Y aquí entremos en algunos detalles. Ella murió en la habitación 434, como tú mismo dijiste, Eduardo, del Hotel Beverly Hilton, que está ubicado en Los Ángeles, ¿ya? La habitación fue encontrada desordenada, con platos de comida vacíos, con muchos ceniceros llenos de cigarrillos fumados, botellas de alcohol, latas de cerveza y la alfombra mojada. Eso fue la primera cuando ingresaron. Ahora, ella murió en el mismo momento donde se celebraba la fiesta de los Grammys, donde ella misma iba a anunciar su próximo retorno, en el mismo hotel. Entonces, las paradojas de la vida. Mientras se celebraban a los grandes músicos, ella moría en la habitación 434. Cosas del destino esas. Pues bien, había alcohol, tomó alcohol. La causa de la muerte propiamente tal fue inmersión y asfixia por inmersión. ¿Qué le pasó a Whitney Houston? Porque ella cae en digamos, ¿qué es lo que pasa? Al entrar al baño, la gente, mira, los investigadores descubrieron también lleno de cosas y sobre todo lo último que hizo Whitney Houston antes de morir fue utilizar cocaína. Estaba sedada con otras drogas. Por lo tanto, cuando ella ingresa a la tina, su cuerpo presenta quemaduras en la pierna, en la pantorrilla. También golpes en la cara,
porque se cayó. Entonces, ¿qué pasó y por qué murió realmente Whitney Houston? El agua estaba muy caliente, más bien dicho, el agua estaba hirviendo, pero después de haber consumido cocaína, más los sedantes que había tomado, ella entra a la tina y claro, no sintió, su cerebro no sintió la quemadura y lo caliente que estaba el agua. Por lo tanto, le produjo un fenómeno que se llama el desmayo del jacuzzi. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ella sumerge sus pies, se le gatilla la falta de sangre en el cerebro, porque la sangre se va para abajo, y ella se desmaya. Por lo tanto, en realidad, ella ni siquiera se dio cuenta, digamos, cuando cae, ni siquiera hizo el amague de poder moverse, sino que ella ya va desmayada cayendo sobre la tina. No tenía capacidad de reflejo. No tenía. Ella estaba inconsciente antes de caer al agua. Y cuando cae al agua, se pega en la cabeza, pero no, el golpe no fue tan grave también como para haberla aturdido, sino que este desmayo del jacuzzi, debido a la sedación por la cocaína y por los sedantes, le hizo que la sangre bajara, se desmayara, por lo tanto ya iba desmayada, digamos, a la tina, cae y se ahoga por inmersión. Por eso, dentro de todo este contexto, también uno puede decir que en este caso, lamentablemente, Whitney Houston fue víctima de todo lo que es la industria de la droga ilegal, en este caso, sobre todo la cocaína. Hay planes maestros para suministrar, pero la cocaína te genera no solamente estos fenómenos, sino que te genera angustia. Y eso fue lo que, al fin y al cabo, determinó la muerte final. Antes de morir, lo último que hizo fue consumir la droga de la angustia. Una preciosa voz que se silencia producto de las drogas cuando se estaba esperando su anhelado retorno. Y es justamente ese anhelado retorno lo que nos vincula con la siguiente muerte sospechosa. Estamos hablando de la muerte del rey del pop. Estamos hablando de la muerte de Elvis, no, porque este es el suegro. Estamos hablando de la muerte de Michael Jackson. Los últimos días de Michael Jackson los vivió solo, abandonado, angustiado por las deudas, debía más de 400 millones de dólares y sumamente, mira, lo mismo en gran medida que le pasó a Elvis Presley, lleno de drogas en su cuerpo, repleto de drogas en su cuerpo. Mira, antes de entrar en este tremendo caso de Michael Jackson, donde este plan maestro nos cobra la vida de esta maravillosa figura, podríamos, señor director, escuchar un pedacito de una pieza clásica de Michael Jackson que dio la vuelta al mundo, muy relevante en su vida, que fue en 1983 firmando un comercial para una bebida gaseosa. Correcto. Michael Jackson estaba en el escenario y se quemó el pelo y le produjo una quemadura que lo dejó calvo. Michael Jackson fue calvo desde 1983, por cierto. Y fue muy profunda esta herida que le quedó en la cabeza. Pues ese acontecimiento, siendo parte sobre todo ahí de los Jackson 5, marcó de alguna forma el inicio de un consumo sistemático de medicamentos, sedantes para dormir y otras tantas cosas que lo vamos a conocer. Decir también, sobre todo porque ese acontecimiento marca un antes y un después en
en este plan maestro para destruir a Michael Jackson. Pero él también, decirlo, él padecía de una enfermedad a la piel que se llamaba vitiglio, que es la ausencia de las células de los melanocitos que producen melanina, que es la pigmentación de la piel. A causa de ello, Michael Jackson, uno tiene que decirlo, ocupó durante mucho tiempo Denokin. El Denokin precisamente es una crema que le blanqueaba la piel. Muy importante. 50 años tenía Michael Jackson cuando muere, solamente 50 años. ¿Qué pasó con Michael Jackson? ¿Cuáles son los misterios del artista que pretendía volver a los escenarios el 13 de julio de ese año al regreso de la pausa junto al Dr. Phil? 2 de la tarde con 26 minutos es la hora en que Michael Jackson muere en su casa, producto de un paro cardiorrespiratorio. Pero sabemos que esa es la versión oficial. Pero para eso tenemos a Dr. Phil, que nos cuenta los detalles de la muerte del ícono de los años 80. Día clave, evidentemente es. Pensemos que es bueno recordarlo, su última declaración pública, cuando él anuncia su retorno a las tablas y a los escenarios el 5 de marzo del año 2009, un par de meses antes, evidentemente. Claro. Escuchémoslo porque son las últimas declaraciones de alguna forma pública que hace. Será mi último espectáculo en Londres. Es así. Cuando digo que es así, es porque realmente va a ser así. Es la última salida de escena. Y los veré en julio. Los quiero. De verdad, y tienen que saberlo. Para ese momento, Michael Jackson ya era adicto a los analgésicos. También él tenía un daño pulmonar producto de una enfermedad que tenía lupus y del consumo también periódico de Demerol, que es un opiáceo muy poderoso. Y en consecuencia se llega a este minuto donde Michael Jackson realmente era un adicto a una serie de medicamentos. Poliadicto. Para dormir, sobre todo, él utilizaba un tremendo anestésico que se ocupa en cirugías y en la clínica, que se llama el Propofol, su famosa leche. Y entonces, en ese escenario se ve ahí. Se ve, tenía que tomar anfetaminas para estar despierto, Propofol para dormir durante más de 10 años consumiendo eso, hasta que llegamos a ese día fatal. ¿Qué ocurrió ese día fatal y cómo se desencadena todo esto? Presionado por la producción de esta serie de conciertos que iba a dar en Londres, Michael Jackson llega y necesitaba dormir, pero producto de todo lo que consumía de día, no podía dormir. Y su médico de cabecera, Conrad Murray, le comienza a suministrar diazepam primero, después lorazepam y tercero midazolam, que son 3 benzodiazepinas para dormir tremendamente potentes, y Michael Jackson no duerme, no se duerme. Durante toda la noche pasa despierto y a las 10 de la mañana de ese 25 de junio, Michael Jackson le pide su leche. Su leche es el Propofol. Y es ahí donde Conrad Murray, que según las declaraciones del mismo en el juicio se estaba rehusando a proporcionarle Propofol, le genera una dosis a eso de las 10:40 de la mañana y lo deja durmiendo. Vuelve a las 11 de la mañana, 20 minutos después, 25 minutos después, y Michael Jackson está prácticamente sin pulso. Todos los intentos de reanimación fueron inútiles. Conrad Murray le proporcionó también flumazenil, que contrarrestaba los efectos de las benzodiazepinas.
pero no del propofol. Por lo tanto, la causa de la muerte de Michael Jackson oficial fue intoxicación con propofol combinado con un cóctel de benzodiazepinas, una combinación mortal en esta casa que estamos viendo allá en Los Ángeles, Estados Unidos. Ahora bien, Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario. Y aquí viene todo este plan maestro que hemos estado tratando de revelarle a las personas en casa. Porque cuando uno se da cuenta de la situación médica de Michael Jackson, uno puede percibir con claridad el círculo vicioso del plan maestro para eliminar estas almas inmortales de los grandes de la música, como es este caso Michael Jackson. Querido Eduardo y amigos, ¿por qué muere finalmente Michael Jackson? Y volvemos a esto que estamos revelando hoy día, que es este plan maestro, en este caso, de la industria farmacéutica. Uno tiene que decir dos aspectos finales. En el momento en que Michael Jackson conoció a su médico Conrad Murray, sentenció su destino. ¿Por qué? El plan maestro de la industria farmacéutica consiste en vender medicamentos, utilizando a los médicos para juntar capital, dinero, y a costa de la salud de las personas. Michael Jackson fue víctima también de toda esta conspiración que lo lleva a la muerte. Una muerte más de un gran talento de la música que nos dejó producto de este plan siniestro.